Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase, bienvenidos a otra clase más de Escuela Dominical. Seguimos viendo la carta o epístola de Filipenses. Hoy es parte 5 y bueno, vamos a hablar sobre el gozo en los que nos rodean. Es una carta, como les he estado diciendo en los videos anteriores, si no los han visto, vayan a verlos, van a ver que van a ser de bendición para ustedes también, así como lo han sido para mí. Esta carta, bueno, pues nos habla del gozo, ¿verdad?, que tenía el apóstol Pablo a pesar de que estaba en cárcel, a pesar de que estaba pasando por situaciones difíciles. Bueno, hoy vamos a hablar, como les digo, sobre el gozo en los que nos rodean. Los invito a que traigan su Biblia, con qué anotar. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra clase. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú aquí paseándote en cada uno de nuestros hogares. Te pedimos que seas tú enseñándonos tu palabra. Te pedimos que seas tú trayéndonos revelación a cada uno de nosotros conforme necesitamos, y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. El punto número 1 es: nosotros los creyentes debemos ocuparnos de nuestra propia salvación con temor y temblor, pensando en los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Aquí nos habla de la exhortación a la obediencia. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 16. Exhortación a la obediencia. El 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mismo más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. El 14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. 15. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de las cuales ustedes resplandecen como lumineras o luminares en el mundo. 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Todo esto estaba diciendo el apóstol Pablo. La salvación personal está relacionada con la salvación de grupo. Y esto lo estábamos viendo en la clase pasada, ¿verdad? Que nuestra salvación nos ayuda a relacionarnos con los demás, nos ayuda a poder compartir el evangelio. Así que, bueno, como decíamos, cada creyente debe pensar no solo en su propia salvación, sino también en los intereses, en la salvación de los demás creyentes de la congregación. La relación es tanto vertical como horizontal. Para tener una buena relación con Dios necesitamos tener una buena relación con los que están a nuestro alrededor. Este es el Evangelio de Pablo. En todas sus epístolas, Pablo insiste en que la fe salvadora se revela en una vida piadosa hacia otros. Los que odian a otros se niegan a perdonar, mientras asesinan, roban, pecan por medio de la inmoralidad sexual. Pablo insiste en que tales personas no tienen herencia en el reino de Dios. La salvación es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe.
Pablo frecuentemente usa la palabra mitad de sus cartas para enfatizar el regalo de la salvación que llega a nosotros debido al amor de Dios. Luego de la segunda mitad de su carta, enfatiza que debemos vivir una vida digna de la salvación en Cristo, pues la salvación no es un regalo que está en una caja. Este regalo es una relación con Jesucristo y con las relaciones con otros. La salvación le pertenece a los que se encuentran con Jesucristo. Luego llegan a ser sus discípulos y permanecen fieles. Pablo enfatiza a los Filipenses capítulo 2 del 12 al 13 que la salvación es un proceso grupal. Es con un inicio, una mitad y un final, es decir, con un pasado, un presente y un futuro. Fuimos salvados, somos salvados y seremos salvados. Nuestra salvación es un regalo que implica nuestra participación continua. Comenzamos nuestra salvación con nuestro nacimiento. En este momento nos arrepentimos de nuestros pecados pasados y aceptamos la oferta del perdón de Dios en Jesús. Dios perdona nuestros pecados y pone su Espíritu Santo dentro de nosotros para que participemos de su naturaleza divina y tengamos el poder para vencer los deseos pecaminosos de la carne. Luego Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida y comenzamos el proceso de seguir a Jesús, obedecer sus enseñanzas y ser transformados a su imagen. Pablo enfatiza frecuentemente que nuestra cooperación total es esencial para la salvación. De verdad que qué hermoso todo este proceso, ¿no?, que hace Dios en nosotros a través de Jesús. Más adelante en su carta Pablo se compara con uno que corre esforzándose para alcanzar la resurrección que tenemos delante de nosotros. Pablo no quiere que él y otros como los colosenses sean descalificados del premio del cielo que está por delante. Lo que Pablo quiere decir cuando habla de su cooperación en la salvación de nuestra alma es que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Nuestra salvación incluye lo que Jesucristo hizo por nosotros y también lo que Él hace en nosotros. Como individuos y como grupo debemos de caminar humildemente con el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Los que se niegan a humillarse para mantener las buenas relaciones carecen de discernimiento. Pierden de vista la verdad de la que la iglesia le pertenece a Dios y que Él vive entre su pueblo por medio del Espíritu Santo. La presencia de Dios entre los sabios los hace relacionarse con los demás en humildad, temor y temblor, porque Dios está obrando en nosotros por medio de nosotros para sus propósitos. La iglesia no es solo acerca de nosotros. Dios tiene grandes planes para la iglesia. Cuando cooperamos con Él, resplandecemos en una noche oscura. Cuando somos hijos obedientes, permanecemos puros e irreprensibles ante los ojos de Dios. Vamos a ver el siguiente punto. Pablo anima a los filipenses a que piensen en los mejores intereses de Él, no solo en los de ellos. Filipenses 2, del 17 al 17. Pero aunque sea derramado como libación, esto significa ofrenda líquida, sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. 18.
Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Si vemos atrás de la historia, vemos que Pablo no fue martirizado en el año 663 después de Cristo, cuando escribió las epístolas carcelarias, pero unos años más tarde, bajo el gobierno del emperador romano Nerón, Pablo fue nuevamente encarcelado y luego decapitado. Por ese tiempo le escribió a Timoteo que su carrera había terminado, su corona estaba lista, su partida estaba cerca y que lo iba a derramar como una ofrenda de liberación. Para los que siguen a Jesucristo, la muerte no es una amenaza, sino una promoción. No es fácil aceptar la muerte de los que amamos, pero Dios nos puede dar la gracia para regocijarnos en lo que es mejor para ellos, en lugar de enfocarnos en nuestros propios intereses. Vamos a leer aquí Filipenses 2 del 19 al 24. Timoteo y Epafrodito, soldados fieles. 19. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. 20. Pues a nadie más tengo en el mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. 22. Pero ustedes conocen los aprobados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. El 23. Por tanto, en este proceso, 23. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto sea como tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. 24. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Para que las relaciones humanas funcionen bien, las personas deben amar lo suficiente como para pensar en las necesidades de los otros. Y bueno, Timoteo fue un ejemplo extraordinario de una vida desinteresada. En Timoteo estaba realmente reflejada la actitud de Cristo. Siguiente punto. Pablo cuidaba tanto de Epafrodito como él se cuidaba a sí mismo. Vamos a leer aquí Filipenses capítulo 2, 25-30. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para sus necesidades. 26. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. 29. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Bueno, en la cárcel Pablo disfruta de la compañía de Epafrodito, pero el apóstol intuye que este hermano anhela regresar a la congregación de Filipos para asegurarles que él se había recuperado de esa enfermedad mortal. Pablo se refería a la tristeza sobre tristeza. Él se refería a la tristeza de estar en la cárcel
y de que Epafrodito hubiera muerto. Un sabio dice, el principio más importante en las relaciones es aprender a ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas e interésese por lo que ven. Bueno, vamos a examinar varios versículos bíblicos para ver el principio de pensar en los demás. Ver el principio de no mirando cada uno lo suyo, sino también lo de los otros. Éxodo 23, versículos del 4 al 5. No encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. 5. Si ves caído debajo de su carga al asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Mateo 7, 12. Por eso, todo cuanto quieren que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Mateo 10, 41, 42. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa del profe, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. 42. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Bueno, Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. Y bueno, ahí siguen, vamos a ver Romanos capítulo 13, versículo 9. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, para concluir, al leer Filipenses capítulo 1 del 27 a Filipenses capítulo 2, 30, es obvio que Pablo mantiene una relación gozosa con los creyentes de Filipos. Oraban frecuentemente por él, le habían enviado ofrendas y hasta enviaron a Epafrodito. Como les decía, él era un pastor de allá de la iglesia, ¿verdad? Que lo enviaron a él para que compartiera el amor de ellos con él en prisión. Le llevaron una ofrenda para que pudiera pues solventar sus necesidades Pablo. Los creyentes de Filipo estaban entre las personas favoritas de Pablo, definitivamente. Y ellos no eran más perfectos que nosotros. Así que Pablo les escribió para animarlos a que continuaran creciendo en el Señor. Se preocupó lo suficiente como para instarlos a reparar el daño en sus relaciones mutuas. Todas las relaciones exigen humildad, amor, comunión, generosidad y mantenimiento. Parte del gozo de vivir es reparar y limpiar la casa. Y con la casa me refiero a nuestro templo, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Cuando vemos malos hábitos en nosotros mismos, como murmurar, quejarnos, discutir, el Espíritu Santo nos guía a barrerlos de nuestra vida. Él mira que no solo por nuestros propios intereses, sino también por los de los demás. Experimentemos el gozo con las personas que nos rodean. El Espíritu nos llenará con una actitud que había en Cristo, quien se humilló a sí mismo para traernos paz.
Y bueno, muchos decimos que si las personas que están a nuestro alrededor tal vez fueran diferentes, yo sería muy feliz. Y esto está muy equivocado, porque nuestro gozo no viene por decir, yo no puedo poner mi felicidad en la felicidad que me den mis hijos y mi esposo. O sea, eso es incorrecto. Mi gozo, mi felicidad viene de Cristo, de mi relación con Él. Hay gozo con las personas que nos rodean cuando el amor de Dios en nosotros sobreabunda y siempre mostramos interés por sus necesidades. Que el Señor nos ayude a evitar culpar a otros de nuestros problemas, a tener siempre un tono dulce en nuestras palabras, tener amor y humildad con los demás. Y bueno, pues con esto damos por terminada nuestra clase del día de hoy. Espero que pues haya sido de bendición para ustedes esta clase. Es muy importante también, acuérdense que nos sigue hablando esta carta de que tenemos que ver por los mejores intereses de los demás, igual que la clase pasada, o sea, no nada más ver por nuestros propios intereses, ver lo que yo quiero, lo que yo necesito, no, tengo que ver por los intereses de los demás, definitivamente. Y bueno, pues como les dije, hoy estuvimos hablando del gozo en los que nos rodean. Y bueno, como creyentes debemos de ocuparnos, como dijimos, de nuestra propia salvación con temor y temblor, pensando en los intereses de los demás. Bueno, pues que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta la próxima. Bye.